Bien, ahora que ya hemos entendido el concepto de encajar tipo de emprendedor con el tipo de empresa y además hemos hecho ejercicios de autoanálisis sobre los tipos de emprendedores, hemos dicho que la vida es injusta y que vas a tener que ver de dónde partes tú y qué es lo que puedes ir creando en relación a tus circunstancias, tu persona, etc. Ahora vamos a hacer una categorización de los tipos de negocio que hay ahí fuera. Esto para mí es muy importante porque te va a aclarar y te va a despejar muchas cosas, porque ahí fuera te van a venir oportunidades de todo tipo. Ahora se ha puesto de moda el e-commerce, el no sé qué, las startups, el tal. Y esto al final te crea una bola de confusión de decir, vale, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es cada cosa? Por lo menos a mí me pasaba. Y entonces a veces de repente vas a ver consejos de gente para montar una startup y tú que estás montando otro tipo de negocio que no tiene nada que ver con las startups, vas a hacer caso a unos consejos de startups para tu empresa y te vas a pegar una hostia porque no tiene nada que ver. Entonces, yo después de darle vueltas, a esto le he dado 1000 vueltas, ¿dónde lo puedo encajar? ¿Cómo lo puedo categorizar? ¿En qué parte va cada cosa? He creado como una fórmula muy sencilla, de forma un poco así jerárquica, que la vamos a ver aquí, para que puedas enseguida ver dónde va cada tipo de negocio. Y lo vamos a estar dividiendo en 3 partes. Lo primero que tienes que entender de una empresa es la forma de empezar esa empresa, ¿vale? Y existen 3 formas de empezar una empresa. Las conocidas startups, que son súper famosas, que además tienes que pensar por qué son famosas, y es porque hacen mucho ruido. Básicamente son empresas que empezaron a salir en los 90, son empresas que les meten un montón de capital, las hacen crecer muchísimo porque es un tipo de empresas que necesitan ese tipo de inyección, etc. ¿Vale? Están las startups, pero luego yo me he inventado aquí 2 nombres para definir a las otras. Están las start medium, que son empresas que requieren de tiempo, requieren de dinero, pero no las masividades que tienen las startups. Y estas son empresas start medium, ¿no? Por así decirlo, que no les inyectan un montón de esteroides para crecer y punto, sino que sí que es verdad que necesitan de bastante tiempo para empezarlas, requieren de algo de capital, etcétera, dedican de esfuerzo, dedicación, pero es una forma más tradicional de hacer las cosas. Luego tenemos las Start Low, que son empresas que gracias a Internet, etcétera, hemos conseguido poder empezar empresas dedicándole muy poquito tiempo, ¿vale? Veremos en profundidad cada una de ellas luego. Lo que quiero que entiendas realmente aquí es que hay 3 formas de empezar las empresas. Y esta es la primera cosa que tienes que entender. ¿Cómo se empieza la empresa? ¿Vale? Porque hay gente que el tema de las startups las confunde luego con las categorías de negocio, con el e-commerce, con tal. No, no. 3 maneras de empezar las cosas. Startup, Start Medium y Start Low, ¿vale? Luego, aparte de formas de empezar una empresa, tienes lo que son las categorías de negocio. En las categorías de negocio tienes, pues, por ejemplo, negocios de e-commerce, negocios de plataformas, negocios de restauración. Hay un montón de categorías. ¿Y qué es lo que hace que estos negocios se agrupen en categorías? Pues bien, al fin y al cabo hay una tercera parte, o sea, tenemos 3 formas de empezar, tenemos un montón de categorías de negocios y luego tenemos, por último, en la parte más de abajo, las mecánicas de los negocios. ¿Vale? Las mecánicas de los negocios son las intrínculas, los matices de cómo funciona cada negocio, de cómo generan dinero, de cómo crean la propuesta de valor, de cómo se comunican los clientes, etc. Las mecánicas de negocio particulares para cada negocio se llaman modelo de negocio. El modelo de negocio tradicional es como una agrupación de las distintas mecánicas que están usando los diferentes negocios. A mí me gusta mucho compararlo con el tema de los videojuegos, que luego veremos un poco más en detalle cómo es. Están los géneros, diferentes géneros de videojuegos, que están pues los juegos de rol, los juegos de acción, los shooters de disparo, ¿vale? Esos son como agrupan diferentes categorías, diferentes géneros, y luego cada juego dentro de los shooters, que son los de disparo, tienen mecánicas distintas. No es lo mismo un Fortnite que un Call of Duty. Son shooters, pero están dentro de mecánicas. Y luego además tienes subgéneros, o sea, dentro de los shooters tienes pues los Battle Royale, los no sé qué, los tal, tienes muchos subgéneros. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con los negocios. Tienes categorías y luego veremos que tienes subcategorías para hablar de pues el e-commerce, pues está el dropshipping, está e-commerce que son más de marketplace, tienes subcategorías dentro de la categoría. ¿Cómo se generan estas categorías? Pues resulta que hay ciertos negocios que comparten ciertas mecánicas.
¿vale? Los e-commerce comparten la mecánica de que básicamente usan Internet para vender productos físicos que luego mandan a través de la logística de envíos. Pero cada e-commerce tiene sus mecánicas distintas. Por eso está súper bien esta forma de analizarlo, porque al final lo que estás entendiendo son las formas de empezar el negocio, por un lado, ¿vale? Ya empiezo a entender que están startup, start medium, start low. Cuando te hablan de las startups, ¿vale? Cuando quieras montar una startup, tendrás que entender, que ahora veremos en profundidad, todo lo que conlleva eso. Tendrás que ver que hay un riesgo de la hostia, etcétera, 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 etcétera. Luego, hablaremos de las categorías. E-commerce, plataformas, etcétera. Verás que además ciertas categorías tienen formas de empezar asociadas. Por ejemplo, los negocios de plataforma, que luego los veremos en detalle, que es una categoría con sus subcategorías, son negocios que tendrás sí o sí que empezarlos a través de una forma de startup, ¿vale? Obviamente puedes empezar start low en tu tiempo libre, programando la plataforma y tal, pero si quieres triunfar, tendrás que pasar por el ecosistema startup, levantar rondas de financiación, etcétera, porque es lo que requiere esa categoría de negocio. Luego, por ejemplo, hay categorías que no, que puedes empezarlas con una startup o como un negocio normal y corriente. ¿De qué dependerá? Pues de la escalabilidad del negocio, del mercado potencial, de si te lo quieres tomar como algo, un reto de que quieres ir a por todo el mercado o te quieres centrar en un nicho, etcétera. Pero fíjate que ahora, por lo menos a mí cuando hice esta categoría empecé a relajarme porque ya lo puedes poner todo en su sitio, ¿no? Hay gente que incluso a veces confundía pues, las categorías de negocios, una startup con un e-commerce, como si fueran dos categorías distintas. No, la startup simplemente te dice la forma en la que se está empezando. Entonces, recordemos, formas de empezar, categorías y las mecánicas, ya veréis que nos ayudarán muchísimo para cuando analicemos nuestro propio modelo de negocio, que pensemos en las muchas mecánicas que hay y el conjunto de mecánicas que existen, lo que nos permitirá es crear modelos de negocio sólidos. Por lo tanto, esta clase iba de esas tres formas de empezar. Te he hecho un poco de repaso para que veas dónde nos estamos metiendo. Pero las tres formas de empezar, como te he dicho, son muy sencillas. Startup, Start Medium y Start Low. Y ahora vamos a verlas.